Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 29. Una represalia siniestra. Dentro de un bar extrañamente limpio de disposición sórdida, más debido a su lúgubre fachada exterior que al hecho de que estaba escondido del ojo público y heroico por igual, se podría escuchar garabatos locos y risitas si uno escuchaba con atención. Sí. Shigaraki casi cantó, su voz áspera peligrosamente cerca de romperse. El Blanchete estaba encorvado sobre su lugar en el bar, trabajando en un viejo cuaderno. Un curandero que no es un puto cañón de cristal. ¡Qué NPC tan raro! Garabatear. Viene con sus propios secuaces también. La sonrisa del hábil villano, cubierta por la mano única que casi nunca quitaba, habría helado la sangre de cualquier persona normal que la presenciara. Había cruzado la línea más allá de lo espeluznante hace mucho tiempo. Eso significa que no tengo que desperdiciar forraje de alto nivel escoltándolo. Garabato. Sin embargo, el liderazgo es un poco alto. Reflexionó Shigaraki, haciendo una pausa en su escritura mientras lanzaba su mirada salvaje al cantinero brumoso que limpiaba pacientemente un vaso inmaculado frente a él. Oí, Kurohiri. ¿Debería nerfear el carisma del sanador antes de ponerlo en la fiesta? El villano elegantemente vestido dio un suspiro ante la pregunta. Entre las travesuras de su pupilo y las de los niños desconsiderados que desfilaban en la televisión, el cantinero brumoso había pasado hacía mucho tiempo de estar simplemente irritado y había aterrizado completamente molesto. Afortunadamente, se distrajo de la última causa de su ira antes de que pudiera darle una reacción instintiva. Otra de sus molestias, el locutor demasiado ruidoso del Festival de Deportes, Present Mic, comentó de manera bastante desagradable que uno de sus propios estudiantes perdió la ropa. ¡Qué idiota! Antes de considerar rebajar el carisma de otro. Kurohiri se calló, considerando cómo expresar su opinión sin incitar otra rabieta infantil de su cargo. ¿No te convendría intentar aumentar el tuyo primero? Hubo una pausa embarazosa, y Kurohiri se preguntó si volvería a limpiar montones de polvo después de cerrar por sus palabras. El niño sentado en su barra frunció el ceño, como si realmente considerara sus palabras. O más probablemente, si hacer que su muerte sea desordenada o brutal. ¿Por qué necesitaría más carisma? Shigaraki finalmente respondió, inclinando la cabeza con honesta confusión. La última vez que revisé, esa estadística me pareció lo suficientemente alta. ¿Comparado con quién? Preguntó Kurohiri, completamente fuera de reflejo sin una pizca de pensamiento de antemano. En ese momento, el monitor pegado a la pared del bar parpadeó y las palabras solo audio brillaron en la pantalla. Veo que ha tomado en serio mi sugerencia, joven Tomura. Bien. Instantáneamente, tanto Shigaraki como Kurohiri se cuadraron, sin emitir ningún sonido. No hace falta decir que no era su turno de hablar. Tu estudio de este chico será imperativo para el futuro, no te equivoques. Cuando llegue el momento, su Kirk, y todo su poder, finalmente te servirá mejor como un aliado voluntario en lugar de un sirviente forzado. Así que tómate tu tiempo, joven Tomura, y haz todo lo que puedas para entenderlo. El hábil villano sonrió, amplio y enfermo. Se acababa de revelar que esta misión secundaria era mucho más importante para la historia principal de lo que había pensado anteriormente, y su enfoque proactivo había llamado la atención de su maestro. No solo había obtenido luz verde para continuar, sino también lo que sonaba como un permiso para enfocarse mucho más de lo que había estado dispuesto a hacerlo antes. Esto iba a ser muy divertido. Sin embargo, primero tenga que armar su propio recorrido. Por una vez, un aliado potencial estaba directamente del lado del enemigo desde el principio, y nunca antes había tratado con esa mecánica en particular. También hay algo más que podrías aprender de este chico, joven Tomura. El comentario hizo que Shigaraki se tensara un poco, preguntándose qué se había perdido. La Blanchete no esperaba haber decepcionado a su maestra de alguna manera.
Eso nunca fue agradable. Sensei. El hábil villano preguntó humildemente, notando cómo el tono de su mentor había cambiado ligeramente. Hubo una pausa. Mi gorilla, ya sea que lo sepa o no, es capaz de influir profundamente en quienes lo rodean. Míralo y observa esto. Discierne los patrones de habla e interacción que le otorgan esta habilidad, y esfuérzate por hacer la tuya. Si lo haces, serás tú quien lo influencie al final. Shigaraki asintió en silencio, tomando en serio las palabras de su maestro. A un lado, Kurohiri se burló en su cabeza. ¿No le acababa de decir a su protegido básicamente lo mismo? Sí, sensei, dijo Shigaraki, la respuesta sincera y llena de propósito. La Blanchette había tomado una decisión, era hora de levantar su carisma. Deseaba haber pensado en eso antes. Sin otra palabra, el monitor de pared se apagó. Eliminado. Cortando su comunicación con el bar, una figura siniestra gruñó en la oscuridad mientras regresaba un aparato de respiración especializado a su lugar sobre su boca y nariz. Finalmente había recibido toda la información que había podido adquirir sobre el chico, y se había quedado con más preguntas que respuestas. Resultó que ningún jugador nuevo lo había mantenido en la oscuridad sobre el naciente nigromante. Después de todo, solo había estado mal informado desde el principio. El médico que había explorado a un Midoriya de 4 años había atribuido el potencial de su peculiaridad a menor en el mejor de los casos e inútil en el peor, tanto porque era un tipo mutante como porque, en ese momento, sus características observables parecían irrisorias. ¿Ese médico ya no estaría dando informes tan inexactos? Luego, el CRA, en toda su incompetencia estándar, había decidido descuidar todos los aspectos de su trabajo al mantener un ojo vigilante sobre el niño a lo largo de los años. Incluso cuando había aparecido una bandera roja tras otra, no había hecho nada más que barrar el papeleo debajo de la alfombra. Para cuando el chico creó su primer zombie cautivado, ya era demasiado tarde. Demasiados ojos habían tenido el chico para intentar un secuestro. Y en ese momento, incluso él mismo, con todo su conocimiento y sabiduría, no había visto al niño como algo más que una fascinación, una distracción. Nunca una verdadera prioridad. Entonces su sucesor había jugado su jueguito en la USG. Interpol había entrado en escena y se había visto obligado a mantener su participación aún más alejada por el momento. No es que temiera a los fantasmas, ¿o no? Tratar con cuentos monstruos no fue un problema cuando incluso los más desagradables acechaban en tus propias sombras. Sin embargo, sin la ventaja de poder atacar sin previo aviso, cualquier acción que hubiera podido tomar en su estado actual habría provocado retrasos inaceptables en su plan maestro. Y ahora, esto. Justo cuando encontré un mutante que en realidad era útil y poseía poderosas habilidades, las que cambiarían el juego por completo, resultó que su peculiaridad era sensible. O al menos, cuasi consciente. Independientemente, las peculiaridades de cualquier nivel de sensibilidad fueron las peores. Siempre se negaron a cooperar con él, incluso si lograba arrancarlos de sus anfitriones originales. Entonces, había adaptado su estrategia. Unas pocas palabras, y su sucesor fue torcido lo suficiente en la dirección correcta para servir a sus propósitos. Cursed Blood puede haber estado fuera de su alcance, o tal vez no, pero de cualquier manera, el chico mismo era un asunto completamente diferente. Corromperlo era la clave para lograr el resultado óptimo. Su regreso. Estadio del Festival Deportivo de la UA, Contestant Arena. El festival todavía estaba amplificado y funcionando a toda máquina. Después de 2 peleas que habían terminado con notas bajas, las siguientes 3 habían tenido un gran éxito entre el público. La gente estaba feliz y emocionada, y esperaba con ansias la final, y muchas hacían apuestas y predicciones sobre quién llegaría allí. Pero para el personal de la UA que vigilaba el torneo, las cosas parecían mucho más sombrías. En particular, la propia McNeil se sintió mal por lo que podría pasar en la próxima pelea. Muy bien amigos, ¿están listos? Desde la puerta suroeste, proveniente del curso de apoyo, es la chica que gestionó lo imposible y lucha contra los dotados naturalmente para ganar su oportunidad de demostrar cuán peligroso puede ser su intelecto. Es Mei Atsume. Entrando al ring a un trote ligero, saludando a las cámaras todo el tiempo, llegó el inventor de cabello rosado. Mei no pudo evitar su sonrisa maníaca cuando pisó el piso elevado de la arena. Ella lo había conseguido. Ahora, esos peces gordos de las compañías de apoyo tienen que mirarla a ella y a sus bebés.
La pelirrosa estaba segura de que después de este partido, todos se desmoronarían por tener en sus manos su tecnología. Todo lo que tenía que hacer era asegurarse de que todos sus bebés tuvieran un turno para brillar de verdad. Era una lástima que el niño con cabeza de pájaro con el que estaba a punto de enfrentarse no hubiera querido ser su vocero de prueba, bueno. Y desde la puerta noreste, saliendo de las sombras de sus compañeros de clase, es el niño tan intimidante que ya perseguirá las pesadillas de algunos villanos de la vida real. Déjalelo por Fumikage Tokoyami. Fumikage salió del túnel y caminó tranquilamente hacia el ring con poca ovación del público en general. Si bien era cierto que su Kirk era técnicamente de tipo emisor, su mutación hereditaria más visible casi eclipsó ese hecho para muchos. Sin mencionar que Dark Shadow generalmente se clasifica automáticamente como oscuro únicamente en las apariencias. Y si eso no fuera suficiente, la entidad Kirk fue etiquetada oficialmente como una criatura invocada, atada a su cuerpo y obligada a cumplir su voluntad. Eso significaba en el papel que tenía un tipo de peculiaridad de esclavitud, y nadie más que los enfermos y retorcidos mostraban amor por ellos. Pero en realidad, a pesar de lo teatral que era de veces, Fumikage era en realidad un amigo cercano de su Kirk. Los dos compartieron personalidades opuestas, que encajaban sorprendentemente bien, y ambos disfrutaban asustando a otras personas. Durante años, aparte de sus padres, habían sido los únicos con los que el otro podía contar. Y luego Fumikage se había hecho amigo de un tal Izuku Midoriya. Un evento tan simple al principio parecía bastante sencillo. La verdadera era la única con la que sentía que podía relacionarse en una clase llena de extraños, y haría su vida más placentera tener al menos un amigo que no viviera en su estómago. Pero simplemente no se había detenido allí. Fumikage se había encontrado con más amigos de los que nunca pensó que tendrían, y además, una novia. Y se había emborrachado y tenido sexo, bueno, más o menos. Desde su primer día en la UA, su vida había cambiado irrevocablemente, y el chico de cabello negro sabía que nunca se arrepentiría de haber brindado su apoyo a su amigo verde. De todos modos, Fumikage sintió que una parte de él ahora estaba fuera de su alcance. La pelirrosa sonriente frente a él era prueba más que suficiente. Donde antes se revolcaba en su nerviosismo y solo veía a un cabeza hueca egocéntrica, alguien a quien simplemente descartar, ahora veía a un amigo, aunque solo fuera por poder por ahora. Cuando Atsume se acerca a L antes de su partido, Fumikage supo que el viejo L habrá sospechado de inmediato del alegre estudiante de apoyo. Su experiencia con extraños nunca había sido buena, y de inmediato se habría puesto a la defensiva. Ahora, en cambio, le había preguntado cortésmente qué quería, sinceramente curioso. Escuchó la solicitud balbuceada de Atsume de usar su tecnología durante el partido para promover su genio en el mundo y sinceramente lo pensó antes de negarse. Sin embargo, su contranegación y el trato de perder el partido después de mostrar a sus bebés lo habían molestado. Empezar. El grito de medianoche sacó al adolescente oscuro de sus pensamientos, y no un momento demasiado pronto. Mei activó rápidamente su cinturón utilitario y su arnés de combate con 2 movimientos de su muñeca y algunos toques de sus hábiles dedos. Apenas se pudo escuchar los zumbidos provenientes del estudiante de apoyo cuando los sensores de movimiento invisibles y los giroscopios finamente sintonizados se deslizaron, hicieron clic y se bloquearon en su lugar. Las máquinas ocultas estaban listas para responder y adaptarse en el momento en que su madre hizo su movimiento. Esto fue. Mei estaba lista para comenzar su primer argumento de venta en la vida real. Era hora de montar un espectáculo. Entonces, Dark Shadow saltó de su hogar en el estómago de Tokoyami y se abalanzó sobre ella. ¡Bam! Instintivamente, Mei levantó los brazos en defensa propia y el movimiento activó los sensores de su arnés de combate. La programación compartida de los múltiples dispositivos asumió correctamente que su usuario estaba siendo atacado y reaccionó en consecuencia. Barras de plastiacero, reforzados con fibras de carbono, surgieron de la bolsa en su espalda, desplegándose en barras mucho más grandes de lo que hubiera implicado su compacta existencia previa. Las barras reflejaron los brazos levantados de Mei, bloqueando las garras de Dark Shadow en el último segundo. Ninguno de los competidores movió. Oye. La pelirrosa espetó, más molesta que nada por el repentino ataque. Déjame anunciar a mis bebés primero. Empujando con toda su fuerza no despreciable, y con la ayuda de la fuerza de su bebé, Mei empujó lentamente a Dark Shadow hacia atrás y fuera de ella. Entonces Fumikage cargó hacia adelante y se unió a la refriega.
¡Bam! Esta vez, Mei y sus extremidades mecánicas tuvieron menos problemas para bloquear el ataque de la adolescente aviar, una patada en la rodilla. Sin embargo, la mirada que recibió de su oponente hizo que el inventor loco se estremeciera de todos modos. Entonces hazlo. Gritó Fumikage, luchando por superar el sistema hidráulico de las extremidades de Plastiacero. Inclinándose, el adolescente con cabeza de cuervo habló a un nivel que solo los dos combatientes pudieron escuchar. Mostrar, no decir. Mensaje dado. Dark Shadow se desconectó y cubrió la retirada del dúo, dejando atrás a un inventor ligeramente confundido. Espectáculo. Mei murmuró, la mente incapaz de evitar reflexionar sobre las palabras crípticas. En la fracción de segundo que le tomó a la pelirrosa darse cuenta de lo que le habían dicho, Fumikage se dispuso a recrear sin palabras la forma imponente que había usado por última vez durante la USG, sabiendo que combinar con su peculiaridad aquí les daría a los dos una mejor posibilidad de superar lo que sea que el estudiante de apoyo sea capaz de cocinar. Desafortunadamente, solo tuvo un éxito parcial. Con su habilidad actual, a Fumikage le parecía que solo podía cubrirse parcialmente con Dark Shadow cuando los rayos del sol caían directamente sobre el dúo. La luz brillante dificultó que la entidad Kirk funcionara a plena capacidad, pero aún así, el adolescente aviar finalmente descubrió la parte superior de su espalda, los antebrazos, las manos y la parte inferior de las piernas con una oscuridad retorcida. Mientras tanto, Mei miraba y examinaba el desafío que tenía ante sí con una inquietud raramente sentida. La pelirrosa finalmente entendió que no habría espacio para que ella diera un argumento de venta en este combate. No si quería tener la oportunidad de anunciar a sus bebés antes de que la echaran del anillo. La demostración es entonces. Dijo Mei, más para sí misma que para nadie en particular. Levantando sus manos hacia su arnés de combate, la inventora loca dio un fuerte tirón y activó a los bebés listos para la batalla que se habían estado escondiendo. Las barras de plastiacero que sujetaban los brazos de la pelirrosa se movieron. Las placas rotaron, se desplegaron, se reformaron y finalmente se volvieron a unir en la forma inconfundible de horribles brazales en forma de guantelete. Esta nueva forma del bebé de Mei también cubrió sus manos, los proyectores sónicos cubrieron sus nudillos justo un tiempo para recibir la peor parte de otro ataque cortesía de su oponente. ¡Bam! Una enorme garra de sombra viviente chocó contra uno de los brazos ahora reforzados de Mei, el otro se dejó con anticipación. Poniendo sus músculos en ello, la pelirrosa respondió, golpeando con un puño revestido de metal. Auge. La pura fuerza hizo que Fumikage retrocediera, sus propios brazos reforzados ahora cruzados para absorber tanto daño como fuera posible. Fue bueno que no sintiera nada a través de la forma sobrenatural de Dark Shadow. Eso hubiera dolido de otra manera. Parpadeando con los ojos muy abiertos ante el poder que su bebé le había dado a su simple puñetazo, Mei sintió una descarga de preocupación en su estómago mientras luchaba con la emoción de presenciar una prueba exitosa. Acababa de dañar a uno de los pocos amigos que tenía, incluso si él era uno más por poder en este momento. ¿Qué diría mi gorrilla? Antes de que pudiera pensar demasiado, la pelirrosa vio a través de los brazos cruzados de su oponente por un segundo. ¿Era así como se veía un pico sonriente? Sin embargo, la extraña vista se desvaneció abruptamente cuando Fumikage se recompuso y cargó hacia adelante una vez más. ¡Bam! El asalto del adolescente con cabeza de cuervo próximo cayó como un meteorito, las protuberancias levantadas en sus puños sombríos desgarraron por completo y destrozaron uno de los brazales de Mei. ¡Bobum! El seguimiento de Fumikage golpeó solo el concreto, rompiendo el piso de la arena con facilidad. Mei no había sido tonta, entendiendo fácilmente que su equipo, improvisado con los únicos materiales a los que los estudiantes de primer año tenían acceso para proyectos personales, no duraría mucho si se quedara parada allí y sufría daños. Por suerte, sus bebés sensores habían llegado. Desde la bolsa en su espalda, las máquinas de la pelirrosa habían estallado a la vista, lanzando ganchos de agarre y clavándose en el suelo a una distancia alejada del agresivo ataque variable. El lanzamiento de los ganchos había activado las botas flotantes de Mei, y el calzado de metal tosco había cobrado vida con un rugido para permitir que su creador se deslizara sin esfuerzo hacia un lugar seguro. Con un silbido, el brazal dañado cayó al suelo y otro miembro de Plastiacero ocupó su lugar, este mecha desplazamiento en lo evidente que era un lanzador de algún tipo. Fumikage retrocedió para preparar justo cuando Mei apuntó el nuevo armamento en su dirección. ¡Fom!
Una red ponderada disparó al adolescente con cabeza de cuervo, se desplegó en el aire y fue desgarrada rápidamente por las garras oscuras y sombrías de Fumikage. Santa gente. Esa chica de apoyo es alguna loca, cierto. Pero Tokoyami demuestra que es el verdadero depredador al tomarse con calma los inventos de su oponente. ¿En serio, Eraser, qué demonios estás enseñando a tus hijos? El enérgico comentario de Present Mig llenó de frenesí a la multitud del estadio. Algunos parecían estar de acuerdo con Boy Zero, sintiendo que el niño oscuro con cabeza de pájaro claramente iba a salir victorioso. Otros, en su mayoría aquellos que estaban mirando a dicho adolescente, todavía argumentaron que un competidor adecuado como el estudiante de apoyo eventualmente se llevaría el día. Por supuesto, ambas partes discutieron vigorosamente, citando el potencial de su combatiente preferido y la increíble habilidad que ya habían mostrado. Mientras esto sucedió, los representantes de varias empresas de apoyo observaron con escrutinio. Si los juguetes de la niña lograron funcionar después de recibir el abuso que su enemigo claramente pudo repartir, entonces tal vez valdría algo. Quizás. Lo que Tokoyami está haciendo es mostrar respeto a su oponente. Atsume es parte del curso de apoyo, no combatiente, pero la trata como una amenaza real a pesar de todo. Nunca juzgues un libro por su portada. Las aburridas palabras del héroe clandestino resonaron entre la audiencia, las miradas de comprensión y aprobación rápidamente superaron en número a las de disgusto y burla. Auge. El lanzador fue reducido a chatarra por una falsificación bien ejecutada. Instantáneamente, otra rama de plastiacero se desplegó y la reemplazó con un gran escudo de torre. Auge. Un pinchazo con su proyector sónico restante le dio a Mei un respiro temporal y ganó el terreno para tomarse un momento suficiente para respirar. Esta pelea es una prueba positiva de que el potencial para ser un héroe se puede encontrar incluso en aquellas sin peculiaridades orientadas al combate. El seguimiento de Eraserea dejó un sabor amargo en la boca de muchos héroes profesionales que vieron el partido, quienes eran individuos que estaban demasiado orgullosos de las ventajas naturales que sus quirks específicos les brindaban en combate. Sin embargo, los representantes de las compañías de apoyo comenzaron a examinar seriamente a la pequeña pelirrosa que se esforzaba mientras la sombra viviente se paraba contra ella. Quizás había ganado después de todo. Mientras esto sucedía en las gradas, Fumikage y Mei no se habían detenido ni un poco. ¡Gaaya! La pelirrosa gritó, cayendo hacia atrás después de que un golpe lateral particularmente poderoso le diera en el blanco. La inventora loca sabía que ella estaba en problemas. La mayoría de sus bebés ya se habían caído, rotos más allá de su capacidad de servicio, o simplemente no eran aptos para la situación actual. Parecía que su única opción ahora era sacar la última incorporación a su equipamiento. Tintinar. 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 Las 4 extremidades mecánicas con forma de araña de la batalla de caballería volvieron a estar en línea, rompiendo la caída de Mei y haciendo que se pusiera de pie con facilidad. Enderezándose, la pelirrosa le dio una sonrisa feroz mientras desafiaba a su especie de amiga una vez más. Esta fue su última posición. Mis bebés están todos rotos o son inútiles. Murmuró Mei para sí mismo, observando a Fumikage por el más mínimo movimiento, incluso cuando el adolescente aviar también la midió a ella y a sus nuevas extremidades con ojos agudos. Si no puedo hacer que esto funcione. El inventor loco no se atrevió a terminar esa línea de pensamiento. Por mucho que quisiera creer lo contrario, Mei sabía que la pasión y el talento no eran suficientes en el despiadado mundo del apoyo a los héroes, ni mucho menos. Si no pudieras demostrarles a los principales jugadores que tus creaciones no eran solo juguetes frágiles, entonces, en el mejor de los casos, simplemente te dejarían de lado y, en el peor de los casos, te incluirían en la lista negra por hacerles perder el tiempo. En la mente de la pelirrosa, todos los bebés que habían mostrado hasta ahora no habían sido lo suficientemente buenos. Se habían enfrentado a un oponente poderoso, y aunque normalmente ella vería el fracaso como otra oportunidad para crecer, esa no era una opción aquí. No quiere decir que se viera a sí mismo como un fracaso, pero estaría mintiendo si dijera que no se sintió un poco decepcionada por el desempeño mediocre de sus inventos. Tanto por su gran argumento de venta. Vamos. Me gritó de repente, harta de sus pensamientos en espiral. El inventor loco corrió a Fumikage y le dio un golpe con una de sus patas de araña mecanizadas. Auge. Sé que naciste sobre la marcha.
Mei continuó, su ataque bloqueado por la pierna mejorada con Dark Shadow de Fumikage. A cambio, el adolescente aviar golpeó su cabeza con garras de oscuridad soportada. ¡Bam! Pero sigue siendo mi bebé. Mei estaba a punto de llorar cuando usó dos extremidades de araña para bloquear y empujar a Fumikage hacia atrás. Un paso a la vez, la pelirrosa obligó al adolescente de cabeza negra a acercarse más y más al borde de la arena. Choque. Y eso significa que eres mejor que los demás. Me empujó más fuerte, esforzándose con todo lo que tenía. El hormigón se hizo añicos bajo los estudiantes que luchaban, cada paso más poderoso que el anterior. No podía oírlo, pero en ese momento el estadio temblaba con los vítores que el público le daba. No podía verlos, pero los representantes de la compañía de soporte comenzaron a discutir en voz alta entre ellos sobre quién tendría la primera oportunidad de negociar con ella. No podía sentirlo, pero sus músculos gritaban más fuerte que ella, sus brazos y piernas naturales temblaban por la fatiga y el daño de la batalla. Nada de eso registrado. Mei solo tenía ojos para su oponente, solo tenía oídos para el zumbido de dolor de su último bebé mientras luchaba por ella. Ya. Auge. Un último golpe por encima de la cabeza, utilizando dos extremidades de juntas de araña, se balanceó hacia abajo y destrozó solo el hormigón. Usando el poder de Dark Shadow en sus piernas, Fumikage había evadido el ataque de manera experta lanzándose sobre Mei, posicionándose detrás de la pelirrosa. Antes de que tuviera la oportunidad de volverse y mirarlo, el adolescente con cabeza de cuervo respondió, con un solo golpe arrancó las extremidades de araña mecánicas de su arnés de combate. Mei estaba sola. ¡Bam! El inventor loco apenas reaccionó lo suficientemente rápido como para bloquear un golpe final, pero no fue suficiente. Y Atsume está fuera de los límites. La declaración repentina de Midnight hizo que tanto Fumikage como Mei se detuvieran, las dos mirándose confundidas. Luego miraron hacia abajo para ver, sí, las grandes y torpes botas flotantes de la pelirrosa estaban tocando la hierba. Tokoyami gana el partido. Los aplausos y vítores que ya hacían temblar el estadio estallaron. Volviendo a la realidad, Mei se dio cuenta de que la recepción positiva no era solo para su posible amigo victorioso, sino también para ella. Estaban alabando su esfuerzo. Eso fue increíble. No te rindas. Lo atraparás la próxima vez. Por favor, haz mi equipo. ¿Qué está pasando? Mei preguntó, sintiéndose rara de arrepentirse. ¿Y por qué su voz era tan acuosa y temblorosa como esa? Ellos celebran, dijo Fumikage, cuadrándose cuando el inventor loco volvió toda su atención hacia él. Se regocijan de que tú, que no eres un luchador, hayas podido resistir mi oscuridad durante tanto tiempo y con tanta valentía. No podría haber mayor publicidad para tu arte que esa. Estadio Sports Festival de la UA, palco de clase 1A. Lo sabía, susurró Izuku, sin embargo, atrajo la atención de los más cercanos a él, le estaba dando la oportunidad de presumir. La risa del nigromante Esmeralda pronto fue secundada por la de su novia, a la que pronto se unieron Saki y Lily. Tae simplemente inclinó la cabeza hacia un lado en una pregunta en blanco. Oh, entonces el luz puede ser suave cuando quiere serlo. Bromeó Kyouka, sin importarle quién la escuchaba mientras estaba demasiado concentrada en ver a su nuevo novio y amante ayudar a Atsume a abandonar la arena. La pelirrosa parecía a un punto de colapsar. Bueno, entonces no tiene excusa para la próxima vez. Gracias para el adolescente con cabeza de cuervo, nadie sentado en los asientos 1A entendió lo que su compañero de clase con inclinaciones musicales estaba insinuando con su extraña elección de palabras. Me voy ahora, Kero, anunció Tsuyu, poniéndose de pie. La niña rana habría bajado al campo, pero fue apartada, por su cariñoso novio, que era demasiado reticente para soltar su mano. Ella le dio una mirada plana. Estaré bien, Izuku. Por supuesto que lo estarás, dijo Izuku, soltando tímidamente la mano que había agarrado instintivamente cuando sintió que Tsuyu se alejaba de él. Caray. Cálmate, jefe. Saki sonrió, aferrándose rápidamente a su amo. El tamborileo del vínculo cantó a través de la rubia mientras envolvía sus brazos alrededor de la verdanete. Ella es más dura de lo que parece. Fue solo por la gracia de haber ayudado a criar a dos hermanos menores que Tsuyu apenas pudo contener el ardiente deseo de sacar al delincuente no muerto de su novio. Gracias para la ex líder de la pandilla, el festival le exigió que se fuera justo en ese momento.
Eso no impidió que Tsuyu le enviara a Tae una mirada significativa. La Ravenete, sin pronunciar palabra, endureció la mano y agarró a Saki por la parte posterior de la cabeza, con una sola mano. La adolescente anfibia no se quedó para ver qué le iba a hacer la primera pareja de su novio a la tercera, pero confió en la chica zombie en blanco para hacer el trabajo. Vamos, Tsu-chan. La alegría burbujeante provino de un Ochako sonriente, que se había puesto de pie con Tsuyu y ahora comenzó a caminar junto a la niña rana. Tratemos esto como una prueba de batalla, ofreció la chica antigravedad, sin resentimientos y que gane la mejor chica, ¿verdad? Tsuyu graznó en acuerdo, pero mientras los dos caminaban por los pasillos del estadio y se dirigían al punto donde tendrían que separarse, ella frunció el ceño. Algo le dijo a la niña rana que sin importar lo que dijera, la morena angelical no iba a ver a su pareja de una manera tan despreocupada. Estadio del Festival Deportivo de la UA, Contestant Arena. Mig, con algunas excepciones obvias, había estado disfrutando del festival deportivo de este año hasta el momento. Honestamente, la parte de los primeros años que estaba manipulada mucho más allá de lo aceptable había sido uno de los únicos puntos oscuros. Y, por supuesto, estaba el hecho de que algunos de los competidores se habían vuelto demasiado duros antes. Pero en su mayor parte, había sido una maravilla. Hubo tensión sexual, masculinidad y valentía, niveles heroicos de determinación y deportividad de primer nivel. ¿Qué más se puede pedir en un evento como este? Aparentemente, la respuesta a eso resultó ser dos adolescentes que irradiaban niveles poco saludables de hostilidad entre sí. Desde la puerta suroeste, es la linda Cherubi que literalmente te enviará al cielo con un solo toque. Micrófono. Oh calma Killjoy, es Ochako Uraraka. Ochako subió a la arena con una expresión rígida en completa concentración, la determinación de la morena de ganar sangrando de ella. Perder la oportunidad de estar con Izuku antes incluso de haberlo tenido había sido una experiencia dolorosa, y aunque Ochako diría que ya había dejado pasar la verdenete, eso no significaba que todavía no tuviera un puntaje para conformarse con la niña rana esperando su presentación en el lado opuesto del campo. Realmente, era su orgullo como mujer en este punto lo que exigía que buscara venganza de su compañero de clase. Ser vencida por meros minutos, como descubierto más tarde, era el tipo de cosa que requería una reconciliación especial antes de que realmente pudiera llamarse a mano. Ganar en el festival de deportes también demostraría su valía para la familia y vida. O al menos, Ochako esperaba que lo hiciera hasta el punto en que se sintiera menos culpable por quedarse con la etiqueta de ser la novia de Ida. No era tan tonta ni sorda como para perderse lo que se decía de ellos cuando los demás pensaban que no los escuchaban. Y desde la puerta noreste viene su oponente. No dejen que su mirada los engañe, esta chica puede patar algunos traseros serios, y es lo suficientemente valiente para salir con el necromancer residente de UA para arrancar. Es Tsuyu Asumi. Con eso, Tsuyu corrió y saltó hacia la arena. Incluso a través de la cacofonía de un estadio repleto, la niña rana pensó que podía escuchar risitas perdidas dirigidas a ella. La hija primogénita de Beru Asui no era de ninguna manera ingenua. Lo que Izuku les había revelado a ella y a sus amigos era completamente cierto, habían sido creados para fallar desde el principio. Este emparejamiento fue solo otro ejemplo de alguien que escogió las coincidencias para que se ajustaran a su visión del mundo de la supremacía del emisor. O al menos, eso es lo que ella apostó que los Kirkis intolerantes estaban pensando. Derrotar a Todoroki fue imposible, punto final. Si se enfrentaba a su compañero de clase de 2 tonos, Tsuyu sabía que se estaría poniendo en grave peligro. Su hielo podía, y lo haría, ponerla en una hibernación tan profunda que temía no despertar nunca. Un escalofrío recorrió al adolescente anfibio ante la idea. Era un futuro desalentador para considerar. Pero Ochako... ¿En serio? ¿Estaban los idiotas siquiera pensando? ¿O eran realmente tan ciegos? Tsuyu no era de las que subestimaban a sus oponentes. Ella no era idiota y la experiencia personal le había demostrado que cualquiera, sin importar cuán inocente parecía, podría lastimarte si no tenías cuidado. Pero aún había una diferencia notable entre ellos que no podía ser ignorada. Había estado claro desde el primer día que la morena nunca había ocurrido realmente antes de venir a UA. No como ella lo había hecho. Pero eso no significó que iba a ser fácil con ella. Ochako aún tenía que pagar por intentar seducir a su novio, independientemente de si sabía o no que se había llevado el rollo de canela en ese momento.
Isaki, esa alborotadora rubia, necesitaba saber qué pasaría si seguía presionando los botones y era mejor dejarla en paz. Solo había una parte de las miradas lascivas de la chica zombie rebelde hacia Izuku que tomaría antes de hacer algo al respecto. Bajar la guardia y dar las cosas por sentadas invitaba al desastre, y Tsuyu no estaba dispuesta a dejar que nada destruyera su felicidad. Solo porque normalmente era una buena persona no significaba que no sintiera la necesidad de marcar su territorio de vez en cuando. Está bien, señoritas, dijo Mig, levantando una mano en el aire, recuerden las reglas, y no olviden que ambas son heroínas en entrenamiento. Comienzan. Aquí voy. El grito repentino de Ochako casi la hizo tropezar mientras se dirigía hacia Asui, un fuerte pisotón con su pierna derecha fue lo único que le impidió plantar cara. No. Este era su momento. Iba a demostrar su valía. A sí misma, a Tenya, al mundo. Tsuyu ya estaba sobre ella. Gaop. Ochako cayó al suelo con un gruñido de dolor y sorpresa. Ni siquiera había visto moverse a Asui. ¿Qué acababa de pasar? Lo que sucedió fue que Tsuyu se agachó y se lanzó hacia la morena con toda la fuerza que sus piernas mutadas pudieron reunir. La niña rana había alcanzado su obstáculo casi al instante y, con un rápido barrido de piernas, envió a la otra niña al suelo sin dudarlo. Sin siquiera intentar levantarse, Ochako reaccionó lo más rápido que pudo, extendiendo una mano para agarrar las piernas de Tsuyu. Si tan solo pudiera usar su peculiaridad, el partido habría terminado, pero la morena solo podría deslizar un poco de grava suelta. La niña rana ya había saltado fuera de su alcance en el tiempo que le tomó golpear el suelo e intentar contraatacar. Al menos el ring seguía siendo un desastre desde el último partido. Entre las máquinas de Mei rompiéndose y los dos competidores rompiendo el piso de concreto en pedazos, definitivamente había necesitado pedazos de escombros para, eso podría funcionar. Tendrás que esforzarte mucho más que eso si quieres atraparme, Uraraka-chan, dijo Tsuyu, el comentario ni siquiera parecía una burla debido al tono monótono de la chica rana. Lamentablemente no te voy a dar tiempo para que te mejores, Kero. Ochako se puso de pie en respuesta, pasando los dedos disimuladamente por más cemento roto mientras lo hacía. Miró a su estoico opuesto. Yo no me doy por vencido. Gritó el moreno, adoptando una postura bastante descuidada que podría haber sido digna de combate si Tsuyu estuviera borracho, y con los ojos vendados. En el tiempo que le tomó a la chica antigravedad parpadear, Tsuyu estaba sobre ella nuevamente. Hubo otro intento de agarrar a la niña rana, y otro, pero el objetivo de Ochako pareció desaparecer cada vez que se acercaba. Para empeorar las cosas, cada vez que Tsuyu evadía, atacaba con su propio contraataque, lanzando golpes contundentes en el abdomen, la espalda, los brazos y las piernas de la chica antigravedad. Ochako estaba segura de que sentiría esta pelea por días después de esto. Ella solo tenía que seguro de que el dolor valiera la pena entonces. ¿Quieren mirar eso, amigos? Otro perdido sale y destruye a la competencia. Es otro impacto en un día lleno de vistas increíbles. Las más palabras bien testarudas del héroe de la voz resonaron en una cantidad considerable del público, tanto en el estadio en persona como viendo desde los televisores en el hogar, el trabajo y más allá. Si bien la linda morena podría haber sido una don nadie, su oponente era solo una niña con una simple mutación que le dio rasgos de rana. Rana. Seguramente un emisor, de cualquier fuerza, debería haber sido capaz de manejar mutantes de tan bajo calibre. Derecha. Derecha. Esto no debería ser una sorpresa para la gente. Si bien Ochako Uraraka tiene un Kirk ciertamente poderoso, solo es una estudiante de primer año y, como muchos de ellos, carece de experiencia usándolo en combate real. Por otro lado, Tsuyu Asui en realidad tiene algunos de esa experiencia le falta a su oponente. La explicación fría y calculada de Eraseread llegó cuando el hombre brusco grabó el archivo de su estudiante anfibio. Las notas de la niña habían sido altas, pero su expediente había sido manchado. Había habido varios informes de altercados físicos a lo largo de su educación anterior, siempre contra otros estudiantes. Era un elemento común desafortunado que compartían la mayoría de los estudiantes de tipo mutante. Y, lamentablemente, también era común que se echara la culpa por completo a dichos estudiantes. El personal de las escuelas de niñas de Asui, en general, había intentado enmarcar los eventos como nada más que una niña con un complejo de inferioridad arremetiendo contra sus compañeros.
Pero Shouta no era idiota y sabía que la verdad era muy diferente de lo que se informó. Tsuyu Asui siendo víctima de bullying no era una teoría, era un hecho. Su Kirk y las modificaciones físicas que le dio fueron razón más que suficiente para que algunas personas dirigieran su ira hacia ella. Naturalmente, había desarrollado instintos y comportamientos para evitar o minimizar el daño, y cuando eso no era suficiente, recurrió a la última opción viable. Defensor. Gracias para la pobre niña, ser la hija de Beru Asui le dio la habilidad única de nunca enfrentar demasiadas reacciones negativas al poner fin a estas agresiones. Por supuesto, Shouta estaba segura de que eso no había impedido que encontrara algo común en su vida. En marcado contraste, el otro estudiante de Shouta en la arena supuestamente había vivido una vida mucho más pacífica. Sus padres, aunque más pobres que muchos, habían llevado vidas tranquilas y se habían negado enfáticamente a permitir que su hija usara su Kirk para su propio beneficio. Fue un buen pensamiento, pero esa negativa le había costado a Uraraka la oportunidad de entrenar sus habilidades antes de asistir a UA. Todo el mundo sabe que los quirks son como músculos. Si no los usas, los pierdes, maldita sea el potencial. Y en este partido todo se reduce a un novato completo que se enfrenta a una chica que básicamente ha vivido con su Kirk constantemente encendido. Todos los días. A medida que las palabras del héroe clandestino se hundían en el ciudadano común, muchos de los profesionales que escuchaban se sorprendieron asintiendo. Muchos de ellos habían tenido que aprender esa lección de la manera más difícil, y muchos otros aún sabían de compañeros de trabajo que nunca tuvieron la oportunidad de aprenderla. Por supuesto, todavía había kirkis acérrimos que no estaban de acuerdo con la lección improvisada de Eraserea. La experiencia estuvo muy bien, pero al final fue el poder que vino del pedigrí lo que finalmente ganó el día. Seguramente. Estadio Sports Festival de la UA, palco de clase 1A. Entonces. Kyouka reflexionó de manera exagerada, sin importarle si sus compañeros de clase estaban escuchando. Según Aizawa Sensei, eso los convertiría a ustedes dos en culturistas, ¿verdad? La pregunta no tan inocente había sido dirigida a los dos chicos sentados junto a la chica punk rockera, su novio Fumikage y su ahora ex crush y actual mejor amigo, Izuku. Detrás del nigromante verde, una burla juguetona cortó el ruido de fondo de la multitud que vitoreaba. Más como luchadores profesionales, respondió Saki, sus ojos carmesí adquirieron un brillo juguetón. El jefe tiene músculo real con poder real, nada de esa masa vacía causada por las hormonas inyectadas. Al lado del delincuente sonriente, Lily frunció el ceño a su hermana y la forma en que miraba a su hermano mayor. Lily cree que Blondie realmente necesita detenerse antes de que Tsunade descubra que estaba pensando en pensamientos extraños otra vez, intervino la niña zombie más pequeña. Realmente no quería lidiar con las payasadas de la rubia en este momento. No necesitamos más pensamientos extraños. La ex líder de la pandilla se giró y miró acaloradamente al imbécil que estaba a su lado. Cállate, camarón. Saki se quejó, rápidamente para tomar represalias. Ve a ser infantil en otra parte y deja que los adultos hagan cosas de adultos en paz. Inclinándose desde su propio asiento detrás del grupo, Momo miró de un lado a otro entre los dos muertos vivientes ahora atrapados en una coincidencia de miradas. ¿Pensamientos extraños? La heredera preguntó, una mezcla de confusión y preocupación. ¿Qué quieres decir con raro? ¿Qué estás tratando de enseñarle a mi Lily-chan? Otra burla rasgó el aire de la chica zombie rubia. Probablemente nada tan malo como esa obscenidad que lees, princesa, soltó Saki, aún sosteniendo la mirada entrecerrada de Lily. Tizón. Kyouka se atragantó con sorpresa. La heroína en formación con inclinaciones musicales se dio la vuelta para mirar a su compañero de clase maduro en estado de shock. Ella no fue la única. Saki-chan. Pero Izuku no reaccionó más que un largo parpadeo y un suspiro. El verde nigromante no quería que esta clase de discusión explotara en este momento, no mientras intentaba esforzarse en el partido de Tsu-chan. Al menos había logrado tapar los oídos de Lily un tiempo. Oh, vamos jefe. La delincuente gimió, previendo el final de su diversión. No es difícil decir que esos libros que la princesa se cuela están más centrados en el sexo que en la educación. Eso podría haber sido, cierto, pero los miembros del grupo de amigos de Izuku habían acordado tácitamente evitar el tema por su propio bien. Vamos a volver nuestra atención a la batalla.
Fumikage se ofrecerá rápidamente, con la esperanza de interrumpir con una de las únicas distracciones que probablemente tendría un alfiler en la discusión que nadie quería tener. Sin embargo, era más fácil decirlo que hacerlo, ya que ver a la morena de abajo abrumada por su amiga rana no era un espectáculo agradable. De ninguna manera. Estadio del Festival Deportivo de la UA, Contestant Arena. Ochako rodó por el suelo de la arena después de una patada particularmente desagradable en su costado, sintiendo no menos de 3 costillas moverse por el ataque. Su Kirk, Zero Gravity, parecía en el papel como si hubiera sido más que suficiente para ganar un escenario de combate cuerpo a cuerpo como este partido. Lástima para ella que Asui resultó ser un protector demasiado ágil. Si quitaba los ojos de la niña rana por un segundo, incluso para parpadear, terminaría siendo rodeado e inevitablemente sufriría otra patada o golpe poco después. Había parpadeado 8 veces hasta ahora. Parpadear. Patada. Caída. Tocar. Parágrafo. Repetir. La morena odiaba admitirlo, pero aquí estaba fuera de su alcance. Había comenzado su entrenamiento para ser una heroína, claro, pero su cuerpo no estaba preparado para este nivel de confrontación. Su resistencia era una mierda, y esta pelea era como tratar de atrapar una rana con sus propias manos. También era demasiado pronto para su último recurso. Manteniendo la guardia alta, Ochako se tomó un momento para evaluar la situación. Estaba maltratada y en sus últimas piernas. Asui ni siquiera parecía sin aliento. Todavía había una tonelada de escombros y escombros abarrotando el campo, a pesar de que había estado implementando su plan de respaldo todo el tiempo. Quizás si el corto alcance no fuera una opción, el largo alcance funcionaría mejor. Dirigiendo una última mirada a Asui, quien aún tendrá intacta su mirada plana y su casi agradable sonrisa, Ochako tuvo que trabajar con lo que tenía a mano. Literalmente. ¿Quieres continuar con esto, Uraraka-chan?, preguntó Tsuyu, inclinando la cabeza hacia un lado. La niña rana demostró cómo su oponente observaba la arena antes de mirarla. ¿Quero? ¿Fue algo que dije? Estoy lejos de terminar. Y luego Uraraka le arrojó un pedazo de concreto del tamaño de una cabeza. Por su tamaño, los escombros ahora voladores salieron disparados por el aire con mucha más fuerza y velocidad de lo que uno hubiera esperado. Tsuyu modificó esquivar el proyecto, pero estuvo cerca. Mirando por encima del hombro, la niña rana se arriesgó un momento para ver dónde aterrizaron los escombros. Pero no fue así. Oí. Nadie me dijo que Uraraka-san tenía tal fuerza. La estridente exclamación de Present Mic hizo eco de lo que muchos en la audiencia del estadio sintieron en ese momento. Ella no. El Kirk de Uraraka-san tiene una amplia gama de posibles aplicaciones. Debido al bajo uso hasta ahora, incluso ella no conoce sus límites. Jovencito. Un sonido inesperadamente débil de algo golpeando el vino de la ventana de la cabina de vidrio del locutor. Apartando la mirada el uno del otro y volviendo al campo, los dos héroes profesionales en la sala vieron que el trozo de escombro había golpeado el divisor transparente, pero no había causado ningún daño. Tal velocidad y masa no debió haber tenido problemas para atravesar el concreto sólido, y mucho menos el vidrio, pero allí estaban los escombros, flotando inocentemente frente a ellos. Parecía que mientras algo estaba bajo los efectos del Kirk de Uraraka, no había una masa relativa para acompañar su impacto si lo arrojaba a otra cosa, ni energía de inercia para transferir. En última instancia, podría lanzar un edificio y rebotaría como un globo si pudiera mantener su Kirk activado. Aizawa se dio cuenta de todo esto casi al instante y no expresó sus pensamientos por el intercomunicador. Uraraka tenía que saber capacidades que sus a distancia venían con tal advertencia, y si no lo sabía, necesitaba aprender. Además, Asui necesita descubrir el engaño por su cuenta. Después de todo, el análisis durante el combate era una habilidad valiosa. De vuelta en la arena, Tsuyu no apreció el cambio de táctica de su oponente. Oh claro, ella podía entender el razonamiento de Uraraka. Había demostrado ser la mejor luchadora cuerpo a cuerpo, así que todo lo que le quedó a la morena era el combate a distancia. ¿Fue su mala suerte que tal movimiento le trajera malos recuerdos? Resultó que los niños podían ser bestias extremadamente crueles y desagradables, especialmente cuando creían que su crueldad era correcta. El extravagancia había sido una realidad para Tsuyu desde la escuela primaria, donde cada día era un ejercicio para enfrentarse a duros insultos y comentarios sarcásticos sobre sus rasgos anfibios y gestos animales.
Y tan malo como había sido para desarrollar la autoestima de su hija menor, la secundaria había sido un infierno mucho peor. Los insultos descarados. La risa. Las bromas brutales. Ya había sido bastante malo en público, pero si hubiera permitido que los otros estudiantes la atraparan lejos de los ojos que la miraban. Fuosh. Tsuyu evadió otro trozo de hormigón volador con la facilidad de la práctica. Comparado con cuando era más joven, el asalto de Uraraka no fue nada. ¿Qué estás buscando, Uraraka-chan? Preguntó Tsuyu, sin perder el paso para evadir los escombros voladores. Un rastro de preocupación cruzó por su rostro cuando se dio cuenta de que su oponente se veía diferente a cuando había comenzado el partido. ¿Estás bien? No te ves muy bien, Kero. La niña rana no estaba equivocada. Cualquiera con ojos podría decir que el usuario de Zero Gravity se estaba volviendo cada vez más enfermizo a medida que extendía su uso de Kirk. Tal como estaban las cosas, la morena obviamente estaba comenzando a luchar para respirar, y sus movimientos y puntería estaban empeorando. Estoy bien. Respondió Ochako, gruñendo entre jadeos y jadeando por aire. Solo, necesito, durar un poco, más. Tsuyu negó con la cabeza, realmente no había más necesidad de pelear, ninguno de los dos tenía nada más que probar. Uraraka estaba en sus últimas piernas, y patearla más definitivamente sería visto como una exageración. Pero no podía simplemente arrastrarla fuera de los límites, eso se vería aún peor para la morena. Asintiendo para sí mismo después de pensarlo un poco, la chica rana tomó que sometería a su oponente, mejorando a su compañera de clase una última oportunidad de mostrar su resistencia antes del final inevitable. Espera. Ochako gritó de repente, justo cuando Tsuyu dio un paso adelante. La repentina demanda tomó a la niña rana por sorpresa, tanto que se detuvo. No te acerques más. Sacudiendo su sorpresa ante la determinación de la morena de seguir luchando, Tsuyu dio otro paso adelante. Sin embargo, se permitió volverse un poco más cauteloso. Si su esperado parecía tener un último poco de espíritu de lucha en ella, entonces podría hacer cualquier cosa. Honestamente, no sorprendería a la chica rana si su oponente sacara algún tipo de movimiento de posición final en este momento. Pero eso aún no impediría su victoria. Otro paso. Ochako sonrió maliciosamente, una mirada que Tsuyu nunca antes había visto en el rostro de la morena. Fue extrañamente desconcertante. No digas que no te lo advertí. Dijo la morena, juntando sus manos. Liberar. Años de enfrentarse a matones como víctimas y detractores habían perfeccionado los instintos de lucha de Tsuyu hasta el límite. Sintió que el ataque venía en el momento en que su oponente juntó las yemas de sus dedos. Mirando hacia arriba, la niña rana apenas tuvo un momento para reaccionar cuando un verdadero deslizamiento de tierra comenzó a caer sobre su cabeza. Habiendo apostado su propia salud y seguridad en esta táctica, Ochako esperaba que funcionara, nada más parecía haberlo hecho. Había estado recogiendo los escombros desde el principio, después de la primera vez que había sido derribada, todo porque había pensado que podría ser útil más tarde. Mantener el grupo de escombros de concreto había sido extremadamente agotador, pero la trampa había sido el último recurso de todos los modos. No había sobrado lo suficiente de los encuentros anteriores para hacer un arma adecuada, hubiera sido necesaria una batalla mucho más destructiva para que eso sucediera, pero había sido suficiente. Lanzar los escombros antes había sido tanto una distracción como una prueba. Necesitaba ganar tiempo y ver si su Kirk afectaba a los objetos debajo de él cuando chocaban con otras cosas. Tuvo suerte, o no habría sabido que tenía que apagar su Kirk para que los objetos voladores resultaran armas de proyectiles efectivos. Incluso mientras disfrutaba de su inminente victoria, Ochako sabía que no habría más batallas para ella ese día. Podía sentir una punzada en el estómago que le decía que otro intento de usar su Kirk en el corto plazo daría como resultado que su estómago saludara al mundo. Vas a tener que esforzarte más que eso. Ochako palideció, viendo cómo su oponente esquivaba casi con indiferencia a los escombros que caían. Si quieres pegarme con todo esto. Tsuyu, sus instintos perfeccionados a lo largo de los años además de verse afectados por su mutación, tenía reflejos casi inhumanos en este punto. Podía decir dónde iba a caer cada escombro y en qué orden. Podía juzgar las necesidades necesarias para priorizar para evitar, y las adecuadas podrían recibir un golpe y recibir un daño mínimo.
habiéndose forzado a sí mismo a desarrollar la capacidad de suprimir la reacción instintiva para proteger sus ojos de los ataques entrantes, también podría nunca perder la noción de lo que sucedió a su alrededor. Sin embargo, este talento también trabajó en su contra. Mientras estaba ocupada impidiendo el ataque final de Uraraka, la propia Morena había arrojado su última pizca de autoconservación por la ventana, cargando ella misma en la refriega. Sabía que no era capaz de enfrentarse a Todoroki, incluso con toda su fuerza. Esta siempre había sido su última pelea, su última oportunidad de demostrar que merecía estar en el curso de héroes de la UA. Solo necesitaba usar su peculiaridad una vez más, y habría demostrado su valía. Terminaste. Ochako gritó, empujando a Tsuyu justo cuando la niña rana evitaba un gran trozo de escombros. Un brillo rosa apareció cuando activó su Kirk. Adiós. Tsuyu gritó de sorpresa cuando comenzó a flotar en el aire, el sonido resonó como campanas de victoria en los oídos del usuario de gravedad cero. Ahora que su oponente estaba indefenso ya la deriva en dirección al borde más cercano de la arena. Mira eso. ¡Qué reverso! Uraraka viene por atrás y ahora Asui está desvalida en el aire. Sintiéndose envalentonado por las palabras de Present Mic, Ochako se vitoreó. Se sintió lista para reclamar su lugar como la mejor chica y ganar este partido. ¿Quién es la mejor chica ahora, Tsu-chan? Bien, entonces la morena no pudo evitarlo. Pero se sintió bien liberar toda esa amargura y decepción acumulada a principios de año. Había arreglado su derrota en el departamento del amor tomando el campo de batalla, y ahora podía volver a ser la niña feliz que había sido antes. Por supuesto, no esperaba que Midoriya dejara caer repentinamente a la niña rana y la persiguiera, ese barco había zarpado, pero al menos ahora podía decir que Ida-kun no se había conformado con el segundo mejor y se había llevado a una niña sin valor. El uso inteligente del terreno es una habilidad importante que debe tener un héroe. Desde encontrar cobertura hasta armar incluso los objetos más aleatorios, se debe considerar cualquier cosa en medio de una batalla. Diría que Uraraka hizo un buen trabajo, pero desafortunadamente olvidó otra pieza vital del protocolo de combate. Ochako se quedó inmóvil, sintiéndose estremecerse ante las palabras de su maestro de salón. ¿Por qué tenía la sensación de que algo malo estaba a punto de suceder? Nunca le des la espalda a un enemigo si no conoce todas sus capacidades. De repente, algo largo, pegajoso y rosado apareció y se envolvió alrededor de la mano de la morena. Ochako ni siquiera tuvo oportunidad de reaccionar. Tsuyu no solo había capturado una de las manos de su oponente, sino que también había logrado anclarse para no flotar más lejos. Y gracias a que los músculos de su lengua son extraordinariamente fuertes, mucho más fuertes que cualquier ser humano normal, podía usarla como un látigo, o como un garfio. ¡Bam! ¡Puaj! Ochako gruñó de dolor cuando una patada con los dos pies se estrelló contra ella con la fuerza de un camión y la arrojó hacia atrás. El moreno rodó un par de veces antes de perder suficiente impulso para finalmente detenerse. Para sorpresa de todos los que miraban, la chica Asui había logrado poner fuerza detrás de su ataque retrayendo su lengua a toda velocidad. Incluso sin masa efectiva, se había movido a una velocidad que le había proporcionado una gran cantidad de fuerza. Logrando levantar la cabeza, Ochako vio que Asui ya no se alejaba flotando. De hecho, la niña rana estaba agachada, firmemente sujeta al suelo con las manos y los pies. Y su Kirk todavía estaba activo. El Kirk de Asui, Frog, le da herramientas más que suficientes para contrarrestar los efectos de Zero Gravity de Uraraka. Para señalar algunos, su lengua puede extenderse una distancia considerable, sus manos y pies pueden excretar una pegajosa para mantenerla pegada a la mayoría de las superficies, y luego está la fuerza superior de sus piernas, por supuesto. El plan de Uraraka era bueno, pero finalmente se emparejó mal contra un opuesto armado con contramedidas efectivas. Luchando por mantener la cabeza erguida, Ochako se enfureció en silencio cuando Aizawa-sensei repasó su descuido. ¿Cómo había olvidado lo que podía hacer el Kirk de su compañero de clase? Yo no. Tartamudeó Ochako, forzándose a pronunciar la palabra. Su cuerpo se estremeció mientras empujaba infructuosamente contra el suelo, pero sus piernas no se movían y los dolores y molestias casi la abrumaban. Se sintió como moverse a través del plomo. No soy. ¡Bam! Un sólido pedazo de concreto del tamaño de $1 estadounidense de plata golpeó el lado de la cabeza de la morena, dejándola inconsciente.
Tsuyu se levantó lentamente hasta alcanzar toda su estatura, sintiendo que su gravedad regresaba. Se había cansado de jugar y arriesgar más su victoria. Y la victoria es para Tsuyu Asui. Mignik declaró, asombrada por la tenacidad de estos dos jóvenes. La provocativa heroína luego gruñó cuando, en lugar de estridentes vítores, la victoriosa niña rana solo recibió una respuesta mixta de la multitud del estadio. Resoplando, la pelirroja simplemente mantener la pelota rodando. Ahora preparémonos para la próxima pelea. Ah, cementos. Creo que no podemos postergar más el trabajo de limpieza. Tsuyu no se molestó en mirar al público tibio. Su mezcla de decepción y conmoción por su victoria no era su preocupación. Aún así, siendo un buen deporte, la chica rana saludó. Y si dirigió la mayor parte de sus saludos al área de las gradas, sabía que su novio y sus amigos estaban sentados. Bueno, ese era su negocio. Solo pensar en Izuku esperando con impaciencia su regreso a su lado hizo que Tsuyu se sintiera cálido por dentro. Mientras tanto, eliminado de UA. ¿Y estás seguro de esto? La voz normalmente medida de Nezu temblaba de indignación y miedo reprimidos mientras hablaba con la figura sombreada frente a él. Un solo sentimiento fue la única respuesta durante varios minutos. Eventualmente, el silencio se hizo demasiado, incluso para el habitante de las sombras. Lo soy, respondió la figura oscurecida, la voz aún tan dulce como siempre, aunque ahora tenía un tono grave lo suficientemente agudo como para matar a un hombre menor. Por mucho que desearía no serlo. El agente Smith, al menos el único con el que Nezu había tratado personalmente, siempre había sido un buen amigo de Wai, su director. No había asistido a ella misma, por supuesto, pero había sido el alma mater de una larga lista de héroes dignos de ese nombre que habían ayudado a Interpol a lo largo de los años. Caso práctico, su propio Darling se había graduado. De hecho, fue el primer héroe profesional con un kit de empatía en graduarse con éxito de la UA. Y Smith estaba muy orgulloso de él por eso, especialmente porque también se convirtió en el profesional más joven en retirarse sin heridas debilitantes como causa. Sabía que los demás también se sentían de la misma manera. Y ahora, el espectro sabía que su debilidad por la institución había sido irreparablemente empañada. Todo gracias a la codicia del patético pedazo de basura que se esconde ante ella. No puedes hacer esto. Gimió débilmente el asesor de seguridad de cabello rosado. La mujer de mediana edad estaba ensangrentada y definitivamente necesitaba atención médica inmediata. Te tengo de derechos. Nezu se volvió hacia lo que quedó de Aruno, sus ojos brillantes mostraron exactamente cero calidez o preocupación. Me disculpo, Aruno-san, dijo el animal peculiar, claramente sin arrepentirse de lo que le había sucedido a la Rosetta, pero me temo que los derechos humanos ya no se aplican a aquellos en su situación. La agente Smith arrojó una hoja de banco sobre la mesa entre ella y el asesor de seguridad caído en desgracia, el documento se imprimió recientemente. Para aquellos que pudieran seguir claramente la masa de números, las cifras eran bastante condenatorias. El dinero había sido transferido en grandes cantidades a la cuenta de la Rosetta, claro, pero eso no importaba tanto cuando se apilaba contra la cuenta que en realidad había estado pagando. Aceptaste dinero de una cuenta vinculada a un conocido terrorista, explicó el espectro, la dulzura casi se desvaneció por completo de su voz. El terror se podía sentir visceralmente llenando la habitación. Uno que es considerado un enemigo del mundo entero, que debe ser detenido a toda costa. La mujer caída en desgracia palideció visiblemente ante la revelación. Y yo, no lo sabía. Aruno lloró, las lágrimas corrieron por sus mejillas temblorosas. Todo parecía legal. Parecía un nuevo patrocinador. Por favor, mi abogado puede explicar. La voz de la Rosetta se apagó cuando la temperatura de la habitación descendió abruptamente. Aruno podía sentir que su corazón luchaba por latir, sus instintos le gritaban que huyera del temible monstruo que estaba sobre ella. Incluso Nezu se encontró a sí mismo alejándose poco a poco de su socio. ¿Abogado?, preguntó el agente Smith, riéndose sombríamente. El espectro se estiró y colocó sus delicados dedos en sus anteojos de sol, usados incluso en la habitación a oscuras. Oh, querida, por mera asociación, lo único que te mereces es Smith-san. Interrumpió Nezu, interrumpiendo al depredador que había estado a punto de devorar a su presa. En el fondo, Aruno sabía que su muerte de alguna manera se había retrasado. Podría tal vez esperar hasta que se realice un interrogatorio completo y honesto.
Sería una pena si perdiéramos un vínculo potencial con él, terrorista, fuera de lugar. Parecía que el espectro había pasado por una lucha interna feroz, pero al final, sonrió. No era una sonrisa agradable de ninguna manera. Está bien, dijo el agente Smith, accediendo a la simple solicitud. La Ravenette dejó sus anteojos de sol donde estaban. Pero solo si puedo ver al niño en el trabajo esta vez. Instantáneamente, Aruno entendió que estaba más que bien y verdaderamente jodida. No fue justo. El patrocinador había sido ultra rico y estaba dispuesto a dar tanto a la escuela. Por supuesto que había aceptado de inmediato. Seguro que había sido un poco excéntrico, pero los ricos normalmente lo eran. Y realmente, firmar cheques en inglés. ¿Por qué eso habría disparado algún tipo de alarma con ella? ¿Qué diablos quiso decir Rafo de todos modos? Estadio del Festival Deportivo de la UA, Contestant Arena. Shoto Todoroki entró en la plataforma elevada de la arena, pero no escuchó mucho de nada mientras lo hacía. Present Mig le había lanzado una presentación extremadamente extravagante y escandalosamente extravagante, y el público lo había aclamado fervientemente, pero él ya se había desconectado de todo para entonces. Realmente, ni siquiera quería escuchar las palabras, los títulos que la gente le ponía. Todo lo que hicieron fue lastimarlo de todos modos. El hijo del esfuerzo. Mientras cavilaba, el heterocromático ignoró el grito de su oposición, la niña gritando a su maestra por alguna broma sobre su apariencia andrógina. Tacha eso, escuchar su voz definitivamente le devolvió la ira. ¿Eres un idiota? Supérate ya. No eres el único cuya vida ha sido difícil. Tu estigma ahora es completamente autofabricado. ¿Quieres escuchar cómo suena una infancia realmente horrible? Ellos no entendieron. Ninguno de ellos lo hizo. Aún así, por alguna razón las palabras lo atravesaron, volando como flechas directo a su corazón. Solo había tenido la intención de enfrentar el obstáculo que había surgido, el único que había logrado interponerse en su camino, pero en lugar de eso, había sido atacado. Lo habían tratado como a un farsante, como si la broma enfermiza de su vida, años de tortura y, no significaran nada abuso. Todoroki no se dio cuenta cuando Mitnick dio inicio al partido. Solo sabía que odiaba. Kyouka sabía que estaba jodida. Difícil. Incluso si hubiera tenido su equipo, incluso si hubiera tenido las herramientas que Izuku literalmente había inventado solo para ella, como la pistola sónica de la que le había mostrado un diagrama, o las botas flotantes sónicas que le habían agregado en el último minuto. Los bocetos de su traje de héroe, no había forma realista de que ella ganara esta pelea. Bueno, a la mierda. Bien podría salir con una explosión. La rockera Punk gritó tan fuerte como pudo, clavando los auriculares en el suelo de hormigón recién reformado. Buscó la máxima potencia, empujando todo lo que tenía en este único disparo, porque sería su única oportunidad. Broom. El suelo no se hizo añicos ante Kyouka, detonó. La poderosa onda de choque que había creado surgió con todo el poder de la desesperación, dirigiéndose directamente hacia Todoroki. Cuando Izuku había ayudado al grupo con el entrenamiento de Kirk, acudió a ella e ideó un puñado de tácticas y habilidades que usaban sus poderes de formas que ella nunca había considerado. Este plan requería usar un pulso débil para producir primero un túnel y luego seguirlo produciendo un pulso más grande. El segundo fue guiado a través del túnel y, por lo tanto, se centró en el objetivo para un mejor ataque general. Los primeros vestigios del ataque sónico surgieron contra Todoroki, grava y pequeños pedazos de concreto lo acribillaron. Fue suficiente para despertarlo de su espiral de introspección. El heterocromático se encontró rodeado por una fina nube de polvo. ¿Qué ha pasado? Por lo que él sabía, su oponente no era capaz de nada más que dirigir los latidos de su corazón y escuchar bien. Eso era todo lo que podía hacer sin equipo. ¿Derecha? Al final, no importaba, porque una vez más, estaba siendo desafiado. A él. Todo lo que veo en este momento es la segunda venida rencorosa de Endeavor. El recuerdo golpeó a Todoroki en el mismo momento en que Kyouka salió exactamente de la nube de polvo justo frente a él. La rockera Punk estaba lista para dar un puñetazo, sorprendida de haber llegado tan lejos y preparada para lanzarse con fuerza. Y entonces el cuerpo de Todoroki finalmente reaccionó, su mente todavía se estaba tropezando. Fue solo un movimiento de su mano, nada más. Pero para una acción tan pequeña, el efecto fue instantáneo.
El aire alrededor de los dos combatientes se enfrió, la caída masiva de temperatura fue tan rápida y tan grande que no hubo posibilidad de reacción. Sin embargo, eso no detuvo la ira del adolescente de dos colores. Por una fracción de segundo, se olvidó de mantener la moderación. Y de ese segundo al siguiente, de repente se alzaron enormes picos de hielo sobre las gradas, afortunadamente sobresaliendo de la abertura circular del techo del estadio. El público en general se quedó sin palabras, incluso los profesionales quedaron boquiabiertos ante la escandalosa demostración de poder. Aizawa y Yamada ni siquiera podrían comentar qué había que decir. Al costado de la arena de los combatientes, Ming-Ning se estremeció violentamente mientras la mitad de su cuerpo sufría bajo una capa de escarcha. Cementos apenas podía mover la cabeza. Entonces hubo un grito. Kyouka. Sacudido de su estupor, Todoroki miró a su alrededor y se encontró de pie en la primera fila de un espectáculo de terror. Su oculto había sido encerrado en hielo, tragado por el recién nacido glaciar. Completamente. Antes siempre atrapaba a los enemigos en paredes de hielo, dejando sus cabezas expuestas al aire libre para que al menos pudieran respirar, sin no moverse. Pero esta fue una situación sacada directamente de una de las demandas de fuerza excesiva del bastardo. Todoroki no sabía qué decir. ¿Qué podría decir? El heterocromático dio un paso adelante, levantando su mano derecha mientras lo hacía. Él podría arreglar esto. Odiaba usar ese don de bastardo, pero ahora no tenía otra opción. Aléjate de ella, monstruo. De repente, otro de los compañeros de clase de Todoroki aterrizó frente a él, el que tenía cabeza de cuervo que había visto con Midoriya antes durante todo el festival. Mientras el intruso se paraba y lo miraba con furia, una bestia de sombra retorciéndose apareció en el estómago del adolescente aviar y no perdió tiempo antes de lanzarse al glaciar detrás de ellos. Para sorpresa de Todoroki, la entidad oscura pudo deslizarse a través de las grietas en el hielo que ni siquiera sabía que estaban allí, alcanzando a su oponente sepultado con facilidad. En muy poco tiempo, el don de su compañero de clase con cabeza de cuervo, porque eso es lo que tenía que ser, había creado un capullo de oscuridad alrededor de su compañero de clase atrapado. ¡Tag! Todoroki se cuadró, el sonido de la voz de Midoriya le puso los nervios de punta. El adolescente de dos cabellos casi se olvidó de la situación que acababa de causar cuando giró la cabeza para ver a su objetivo verde apoyado contra una barandilla, apuntando con atención a él. Rompe el obstáculo. Ahora. Todoroki sintió que su corazón se detenía. Auge. Saltando desde su lugar en las gradas, la herramienta de pelo negro de Midoriya voló por el aire, con el brazo echado hacia atrás en preparación para un unificador. El hijo del esfuerzo se estremeció ante la furia inexpresiva que era la cosa no muerta que venía hacia él más rápido de lo que podía reaccionar. Tratando de reunir su ingenio, el heterocromático se preparó para usar su hielo nuevamente, el uso anterior lo detuvo ya que la escarcha ya se había disparado hacia su pierna izquierda y sobre su pecho. Cerca. Justo cuando Todoroki estaba a punto de lanzar una lanza de hielo para interceptar la amenaza a su vida, la herramienta de pelo negro voló sobre él. Crack-a-bomb. La tierra misma tembló con la fuerza del puño del no muerto chocando con el glaciar. La explosión resultó casi derribó a Todoroki, pero el instinto se hizo cargo y una gota de hielo lo mantuvo inmóvil. Dándose la vuelta, el adolescente de dos cabellos solo podía mirar en su lugar mientras la bestia de sombra ahora liberada se levantaba de los restos de la montaña de hielo. Juntos, el no muerto y la entidad Kirk marcharon hacia el compañero de clase con cabeza de cuervo de Todoroki. El adolescente aviar tomó suavemente a su oponente, que ahora vio que comenzaba a ponerse azul, en sus brazos. Con una última mirada siniestra del único ser humano del trío, los tres abandonan la arena. Mientras estaba allí, en el campo de batalla con solo las ruinas de su error por compañía, Todoroki no entendió lo que acababa de suceder. ¿Cómo había salido todo tan mal? Él había sido atacado. Él había reaccionado. Él había reaccionado exageradamente. ¿Por qué demonios no lo habían detenido Ming-Ning Sensei o Cemento Sensei? Y entonces, estadio del Festival Deportivo de la OA, Zona B. Mientras un Todoroki permanecía en silencio en medio de la arena del estadio, luciendo perdido y solo, otro Todoroki simplemente se burlaba de lo que acababa de presenciar. HN, se quejó en Deagour, el héroe número 2 incapaz de ocultar su absoluto odio por la escena.
Típicos débiles. ¿Qué esperaban que sucediera cuando se atrevieron a enfrentarse a los fuertes? El hombre en llamas lo odiaba. Siempre había alguien como esa maldita chiquilla. Los tontos que se lanzaron contra el poder nunca tuvieron la oportunidad de igualarlos, y luego se quejaron cuando los lastimaron. ¿Entrenamiento? ¿Arrestos? Si no fue un profesional advenedizo e incapaz de reconocer cuando fueron superados, fue un villano molesto que se negó a aceptar su lugar como la escoria de la sociedad. Pero no era como si realmente le importara lo que acababa de pasar, nada de eso realmente importaba al final después de todo. La chica debería haber perdido el derecho al momento en que descubrió que su opuesto había sido su obra maestra actual. Sin embargo, la fuerza de la herramienta de su objetivo lo había sorprendido. Endeavour sabía que se había enfrentado a profesionales y villanos por igual que se jactaban de poseer peculiaridades de superfuerza o capaz de apagar los limitadores naturales de su portador para obtener el mismo resultado. De alguna manera, la herramienta, esa criatura no muerta, de alguna manera parecía más cercana a lo primero que a lo segundo. Y si sus sospechas similares eran correctas, eso significaba que su objetivo sería capaz de realizar hazañas. Perfecto. Onake, Gearwars. Así Mei luchó allí, por Hades en todos los sentidos que le importaban a Mei y Atsume, el festival de deportes había terminado. Sin embargo, los aplausos de antes todavía resonaban en sus oídos y en su corazón. Todos esos elogios, el reconocimiento, habían sido embriagadores. Había llenado un agujero dentro de ella que normalmente solo tenía antes hacer más de sus bebés. Honestamente, si no fuera por el hecho de que Rosette casi se había ahogado de miedo todo el tiempo que estuvo enfrentando a Birdie, incluso podría haber considerado solicitar una transferencia al curso de héroes. Recibieron ese tipo de atención todo el maldito tiempo. Oh. Mei gimió, dejándose caer contra la fría pared del túnel de salida. Se suponía que esto iba a empezar a doler mañana. Los dolores y molestias fueron otra razón por la que Mei se mantuvo alejada del frente. No era tanto que temiera lastimarse, sino que estaba aterrorizada ante la posibilidad de lastimarse hasta el punto de no poder tener más a sus preciosos bebés. Anillo. 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 El tono clásico y penetrante del antiguo tono de llamada del teléfono anterior a Kirk de Mei cortó el aire. La Rosetta salió de sus cavilaciones para ver quién se había molestado en llamarla. Podía contar con los dedos de una mano. ¿Tienen personas realmente su número? Hola, Aya. Como era su costumbre, Mei saludó a la persona misteriosa en un inglés pobre. Mei. Mei. Incluso gritando de angustia absoluta, la voz al otro lado de la llamada telefónica era innegablemente linda y femenina. Eso significaba que solo podía ser una persona. Caramba. ¿Cuál es el problema de Kaede-chan? Mei preguntó, sosteniendo su teléfono lejos de su oído y frotando el órgano sensor maltratado con la otra mano. Sé que el puesto no se incendió. Habría podido verlo desde el campo antes de irme. Pero está en llamas. Gritó Kaede, haciendo que la cara del inventor loco se pusiera inexpresiva ante la noticia. No. Ese tipo de fuego no. What? Mei estaba perdida. ¿Qué podría significar eso? Si hubiera un incendio en un festival deportivo de la UA, entonces habría uno en el aire, alarmas a todo volumen, gente aterrorizada. Kaede. Explícate. Están peleando por tus armas. Esa información hizo que la Rosetta se recostara y parpadeara. Ella no había llevado a sus bebés explosivos a la exposición del festival. Mira, aquí hay un tipo de aspecto gracioso rodeado de un montón de chicas raras, y está haciendo muchas preguntas. Ni siquiera sabía que hiciste un impermeable a prueba de balas. Te necesito aquí. Ahora. Decir que Mei estaba atónita era quedarse corto. Ese era otro bebé que había dejado en el laboratorio. ¿Qué demonios está pasando? Las únicas armas que habían hecho recientemente, que funcionaban, eran aquellas para las que Izuchi le había dado los esquemas. Dado que solo los había construido y les había dado algunos ajustes menores, no había sentido que pudiera reclamarlos como suyos. El abrigo sonaba familiar también. Vaya. Ella grabó ahora. Ella había juntado un montón de bebés fallidos que coincidían con las necesidades de Izuchi para la prueba con la que había estado ayudando. El bebé con el que se había quedado se había desempeñado tan bien que había servido de base para el nuevo disfraz de héroe que había estado haciendo para él. Pero eso todavía no explicaba cómo ninguno de los dos llegó a su puesto.
Ambos probablemente hayan estado asegurados en una caja marcada en su rincón del taller de Power Loader Sensei. Incluso lo colocó en la esquina opuesta de las cajas marcadas como exposición para que ninguno de sus bebés que no estaban listos para su debut se mezclara accidentalmente. Incluso había escrito en la caja con un rotulador rojo grande, no mueva en inglés. Kaede prestó atención en la clase de inglés. Kaede. Mei gritó, apareciendo abruptamente. La inventora loca de repente se llenó de una energía frenética, ya ni siquiera pudo sentir sus dolores. No te muevas. Y no dejes que nadie se vaya con ninguno de mis bebés. La Rosetta no estaba segura de que la bombeaba con más adrenalina. Nezu exigiendo su cabeza en un palo por el desliz, o Izuchi mirándola con decepción cuando él terminó su amistad porque ella comercializó a sus bebés como propios. Poco después, el exterior del estadio del Festival Deportivo de la UA, la feria de apoyo emergente. Cuando llegó a su puesto, Mei encontró el pequeño puesto lleno de gente. Fue un caos. Quita las manos de mi pronto tecnología. Gritó un hombre extremadamente obeso ataviado con un traje de negocios claramente caro. Retroceda, señor. Estos son demasiado útiles para dejarlos en las manos de un bastardo codicioso. Gritó un hombre alto y musculoso, su cabello en retroceso no hacía nada para disminuir su figura intimidante. Si la insignia en su pecho era una indicación, era miembro de la policía. Ambos retrocedan. Estas piezas exquisitas pertenecen a los héroes que pueden pagar por ellas. Contestó un hombre elegantemente vestido con un chaleco de moda, una camiseta y pantalones de vestir. Su apariencia gritó suave representante de una importante empresa de apoyo. Estos pertenecen a los oficiales que realmente pueden hacer el arresto. El hombre de la insignia gritó de vuelta. Tal vez él era un rango más alto entonces. O, simplemente debes tener uno de estos. Incluso podría detener una de mis flechas. Ese particular grito de alegría provino de una rubia bastante alta con orejas puntiagudas. La joven tiraba emocionada de la manga de, ahí estaba el chico de aspecto gracioso del que Kaede estaba hablando. Pero tiene que estar en negro. Todo es mejor en negro. El extraño apoyo provino en voz alta de una pequeña niña vestida de gotik lolita que estaba tirando de la otra manga del chico de aspecto divertido. ¿Cómo funciona esto? ¿O esto? ¿Y eso? ¿Tienes un manual para esto? Una chica más joven, de la edad de Mei, con cabello azul, estaba hurgando en, casi todo. Colapsada contra el estrado, con los ojos casi arremolinados por toda la acción, estaba una chica pequeña con cabello corto y negro. La pobre no había podido seguir el ritmo de toda la gente que se había reunido. Esto ciertamente no era lo que esperaba cuando se ofreció a ayudar a Mei con su stand. Dijo que se ofreció, pero en realidad, habría tenido que cargar con eso de todos modos. Después de todo, nadie más en su clase quería trabajar con el demonio pelirrosa. Disminuyendo la velocidad para caminar, Mei ya había tenido suficiente. Está bien, eso es. Retrocede. El inventor loco rugió, la aparición repentina de la mujer del momento detuvo a la multitud. Estos bebés no están a la venta. Son demasiado importantes para mí, y mi amigo. Deslizándose hasta el suelo, Kaede derramó lágrimas de felicidad. Mei la había llamado amiga. En realidad, la Rosetta no había estado hablando del cuervo de pelo corto en absoluto. Sus pensamientos habían estado en alguien un poco más verde. Tonterías. Si está aquí, está en venta. El hombre obeso se rió, moviéndose mucho más rápido de lo que debería haber sido capaz de hacer uno de su corpulencia. De repente, estaba justo frente a Mei, cerniéndose sobre ella como un gato gordo babeando por una taza de crema. Tomaré el lote y sus patentes por 50.000. Los ojos de Kaede se desorbitaron por la cantidad. Eso fue mucho dinero para lo que equivalía a meros proyectos escolares. Mei, sin embargo, tomó la oferta como un insulto. Ella nunca vendería uno solo de sus bebés por tan bajo, y mucho menos los nacidos de una unión con Izuchi. No hay trato. La declaración utilizó un grito ahogado colectivo de todos, incluso aquellos que no estaban directamente involucrados y que habían estado escuchando a escondidas. ¿Qué? El gordo estaba desconcertado por este giro de los acontecimientos. Había esperado el juego habitual, no una negación rotunda. ¿Dónde estaba el regateo del precio?
¿Dónde estaba la oportunidad de minimizar la tecnología de la chica para que ella sintiera que sus ofertas eran las únicas buenas que recibiría? Sintiendo que su competencia se acercaba a hacer sus propios movimientos, el hombre actuó rápido. Bien. 100.000. Cade casi se desmaya. La morena de pelo corto estaba segura de que cualquier otra persona hubiera vendido los derechos en ese mismo momento. Pero Mei, la respuesta es no. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a poner todo lo que había sido esparcido por el soporte de nuevo en la caja marcada. Las órdenes de Mei habían sido claras, tanto de Nezu como del mismo Izuchi. La directora había dicho que las ideas de su amiga deberían estudiarse dentro de las paredes de la UA, donde estaban seguras, y que podían archivarse según los protocolos legales de la escuela. El verdenete había sido aún más claro. No quería que sus bebés cayeran en manos de nadie que no se dedicara al mantenimiento de la paz. El riesgo de que se pierdan manipulados por ingeniería inversa para la letalidad era demasiado grande. Disculpe, jovencita. El hombre de aspecto divertido se acercó a la ahora furiosa inventora con calma, como si sus reacciones ocurran algo cotidiano. Sacó una especie de tarjeta de identificación. Me gustaría hacerte una oferta, en nombre de nuestro país. Eso de tener a Mei en seco. La forma en que el hombre había dicho eso había sido extraño por decirlo menos. Al fijarse en la tarjeta que el hombre de aspecto divertido le tendió con zoom, la roseta se congeló. Ya no estaba lidiando con ningún pez viejo en el estanque. El teniente Youji Itami. Mei murmuró las palabras mientras leía la tarjeta. Su Kirk se concentró en cada letra, cada condecoración, el sello, eres JSDF. Abajo en el suelo, la mandíbula de Kaede no tuvo que caer mucho cuando se abrió en estado de shock. Esto era demasiado para ella, era una maldita de primer año. ¿Cómo diablos Mei había llamado la atención de la JSDF? Oh, iba a necesitar un día entero en su juego para superar esto, simplemente lo sabía. Así es, respondió el teniente Itami con una leve sonrisa y un sentimiento. Honestamente, vine aquí hoy porque estaba de licencia. Pero después de ver todo esto, me gustaría tomar una muestra del impermeable si no te importa, y de una barra de nutrición si te sobra. Mei parpadeó. La indecisión inundó a la inventora loca cuando se le presentó una elección que nunca esperó tener que tomar. Mantuvo lo que había dicho antes, estos bebés no eran solo suyos para tomar decisiones, pero al mismo tiempo, el JSDF no era un comprador cualquiera. ¿Le importaría a Izuchi si aceptaba? El JSDF estaba más interesado en las operaciones de socorro y la autodefensa, ¿verdad? Pero entonces, ¿no eran estos bebés un poco extremos para el trabajo que hacían? Supongo que eso está, ¿de acuerdo? Señor, tartamudeó Mei, sin saber si se suponía que debía ser demasiado respetuosa aquí o no. Pero ¿por qué necesita? Por supuesto, no soñaría con tomar esto gratis, interrumpió el teniente, hablaré con mis superiores de inmediato y le propondré que reciba un contrato de por vida. Si ven que esta tecnología es adecuada para nuestros usos, que sé que lo hará, deberías estar listo para irte. Mei solo pudo asentir en respuesta. Ella no estaba siguiendo. Acababa de hacer una venta. ¿Así de rápido? ¿Fue así como están? Perfecto. Vitoreó el teniente, aplaudiendo una vez en señal de aprobación. Manténlos sellados para mí, ¿quieres? Haré que algunos de mis hombres vengan por ellos en breve. Ellos traerán el contrato para que tú también lo firmes. ¿O bien? Mei estaba perdido. ¿Acababa de firmar ella misma e Izuchi con el JSDF? El teniente se dio la vuelta, negocio hecho. Vamos chicas. A la orden, las tres extrañas chicas con las que habían venido se congregaron al lado del hombre. Tenemos mucho más que ver hoy. Divirtámonos antes de que tengamos que regresar a la base, ¿sí? Cuando el cuarteto se fue entre los vítores de las tres chicas, el silencio que siguió afectó a los que se quedaron. Bueno, si ese es el caso, dijo el hombre corpulento que llevaba la insignia, rompiendo valientemente el silencio. Sacó su teléfono y comenzó a marcar, tendré que llamar al primer ministro y pedirle que firme por esas armas suyas. Las balas de goma son una mierda contra los villanos hoy. Compraré todo lo demás. El hombre obeso gritó de arrepentimiento. Todo. En ese momento, Mei cerró todas las funciones no esenciales. Estaba bastante seguro de que iba a recibir un buen regaño por esto, si no de Nezu, entonces de Izuchi.
Y, sinceramente, Rosette no estaba segura de a qué temía enfrentarse más. Omake, amor eterno, lo que siento, no es enamoramiento. Dentro de una habitación oscura, un joven adolescente dormía toda la noche. Una leve sonrisa en su rostro pecoso denotaba cuánto había sanado el joven de su estado anterior. Después de todos los giros y vueltas, los puntos bajos a los que había sobrevivido, las cosas finalmente comenzaban a mejorar para él. Se había conseguido una novia. Su madre estaba más sana que nunca. La mayoría de sus compañeros de clase eran decentes y lo transportaban como un ser humano. Su director estaba enfáticamente de su lado. Lo que siento, es amor. Sin embargo, Izuku Midoriya no había sido el único cuya vida había mejorado recientemente. A los que había tocado, con su corazón y su sangre maldita, aquellos también estaban experimentando cambios. Y todo fue para mejor. Saki había recuperado a su pandilla, las chicas que formaban gran parte de la vida del delincuente, encontrando nuevas esperanzas en el regreso de su jefe. La rubia había impulsado a las chicas a cuidar adecuadamente su nuevo hogar y respetar su nuevo trabajo, y todo parecía estar bien allí. Incluso había obtenido justicia para su padre, el momento catártico para todos los involucrados. Lily, según todos los informes, finalmente había obtenido una familia que la amaba sin reservas. Finalmente había reconocido y respetado sus elecciones sobre su vida, y cualquiera con ojos podía ver que el zombi más pequeño estaba más que feliz con su situación actual. Itae. Lo que me diste, fue un propósito. En la oscuridad de la habitación, una sola figura estaba de pie, presionada contra el borde de la cama de Izuku. Mientras Lily abrazaba a su esponjoso unicornio de peluche en un adorable silencio junto a la ventana, Saki holgazaneaba en un rincón felizmente escuchando música obscena a través de un par de auriculares. Tae simplemente se quedó allí, mirando con amor a su salvador. Su amo. Y después de todo el amor que me has dado. Esto es lo menos que puedo hacer normalmente. Muertos, ojos apagados miraban, llenos de vida. La determinación y el propósito brillaron intensamente cuando los orbes gemelos de color rojo brillaron con un amor feroz. Tae quería, por encima de todo, ver feliz a Izuku, su maestro. No quería tomar el lugar de Tsuyu. Izuku la amaba, pero tampoco deseaba hacerse pasar por una mera hermana amorosa. Nunca quiso imponerle a quien le había dado lo que todos los demás en su vida anterior le habían negado. Hacer clic. El sonido, por infinitesimal que fuera, hizo que el rabenete se deslizara hacia la ventana, con pasos seguros y suaves. Ese ruido hubiera sido tan bajo que la mayoría de la gente nunca hubiera tenido la esperanza de escucharlo. Pero ella tenía. Y allí, alojado en el alféizar de la ventana, había un gancho de agarre. Abriendo la ventana lo más sigilosamente posible, Tae miró hacia abajo. Aferrados a la cuerda, ya a medio camino de su destino, dos figuras vestidas de negro miraron hacia arriba con sorpresa. Ojos muertos miraron hacia abajo, y dos pares agrandados le devolvieron la mirada. La pelirroja no muerta agarró el garfio con una mano, y desalojó la pieza de metal de múltiples puntas de su lugar de descanso. Levantando el gancho, la cuerda y las perchas lejos de la ventana, la chica zombie llevó la carga como si no fuera más pesada que una bolsa de basura. Los ojos muertos miraron hacia abajo y dos cabezas cubiertas se sacudieron rápidamente en una súplica desesperada. Sin una pizca de remordimiento, sin dudarlo, Tae soltó el anzuelo. Hubo aullidos, un grito estridente y luego el sonido de un auto siendo aplastado bajo el peso de un objeto u objetos, golpeándolo desde arriba. Ninguno de los sonidos fue lo suficientemente fuerte como para despertar al maestro de Tae. Con gracia, Tae cerró la ventana y volvió al lugar que le correspondía, vigilando a su amo. Te protegeré, cuidaré de ti como tú lo hiciste conmigo. Porque te amo, mi Izuku. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.